qué bendición poder compartir esta mañana la palabra con todos ustedes. Una palabra fresca y que el Señor quiere hoy sembrar en nuestro corazón. Como decía Ángel, ya este mes arranca esta campaña. El mes de abril fue un precalentamiento, diríamos, ¿verdad? Pero estamos felices porque mañana se lanza ya el primer video donde vamos a hablar un tema le hemos puesto anécdota porque no encontramos una mejor palabra, pero es como la apertura del tema de la unidad. Y luego cada semana vamos a ir viendo los diferentes videos, cada uno de ellos tiene un mensaje de Dios para nuestra vida. No debemos solo escucharlos, sino debemos de meditar en ellos, como dice el Salmo 1, porque eso nos va a hacer dichosos. Y una de las palabras que el Señor nos ha estado hablando todo este año es con Él o contra Él. Y nosotros hemos dicho, yo quiero con Él. Y lo hemos visto desde el año 2019, cuando Él nos envió como atalayas para anunciar lo que veíamos venir y vimos aquella preciosa palabra profética de no doblaré mis rodillas y la estuvimos llevando. Miren, con todos ustedes fuimos a todos lados, llevando ese mensaje que el Señor nos dio. Y luego todo el año pasado, aunque pareciera que todo se cerró, nosotros no nos encerramos, seguimos llevando el mensaje del Evangelio, seguimos proclamando el mensaje y preparándonos para esta gran campaña, para esta campaña donde el tema es la unidad y la armonía. Y este año es el año de nuestro testimonio. Este año más que nunca vamos a tener la oportunidad, todos nosotros, de poder decir quién es nuestro Señor y lo que ha hecho por cada uno de nosotros. El tema de hoy es el Salmo 133. El Salmo 133 es el penúltimo de una serie de salmos que empiezan en el Salmo 20, que se llaman, les han puesto cantos de ascenso, porque eran los salmos que durante la travesía que hacían los judíos que iban de diferentes lugares a Jerusalén, los cantaban en esas 3 convocatorias que ellos tenían que ir a la ciudad santa, Jerusalén. Y ellos empezaban cantando desde el Salmo 120 hasta el 134 cuando ya estaban ahí y terminaban alabando y glorificando el nombre del Señor. Y yo los estaba leyendo porque si me tocaba hablar del Salmo 133, ¿cuál era el entorno? Y el Señor a través de eso me llegó a recordar que en realidad lo que ellos hacían cada vez que iban en el camino para Jerusalén era ir recordando lo que el Señor había hecho por ellos, cómo el Señor los había transformado. Y yo quiero hablarles de mi testimonio, con eso voy a empezar este tema de hoy. La vida espiritual es un camino que se llama Jesús. Y Jesús nos viene a decir que un día salimos de la casa del Padre, que fuimos arrebatados de la casa del Padre y que estamos lejos de nuestra casa, pero que a pesar de que estamos lejos, el Padre no ha dejado de amarnos ni de extrañarnos y que ya ha hecho todo, no va a hacer, Él ya hizo todo lo que había que hacer para retornarnos al Padre. Y Él envió a su Hijo, a Jesucristo, para que en Él se cumpliera todo y por medio de Jesús, que es el camino, podamos regresar a nuestra casa, que es la morada celestial. Así que mis queridos amigos, hermanos que estamos hoy aquí reunidos en esta asamblea de Siquem, de Casa Josué, lo que estamos es haciendo un viaje, nuestro viaje espiritual. Y un día, hace más o menos 30 y pico de años, yo en mi angustia clamé al Señor. Y saben, Él me respondió. Mi vida en ese momento estaba rota. Yo como persona estaba en pedacitos, quebrada. No tenía propósito, no sabía para qué estaba en esta vida, no tenía una meta. Vivía por vivir, ahí sí que como dice ciencias naturales, ¿verdad? Nací, había crecido, comía y dormía para volver a trabajar, a levantarme al día siguiente, volver a hacer las cosas, volver a dormir, sin sentido, una vida sin sentido. Y ¿saben qué? Aunque pensaba que conocía a Dios, realmente yo estaba lejos de su presencia. Yo no sabía ni siquiera que estaba muerta. Pero cuando un día el Señor vino a mi vida y tocó a la puerta de mi corazón y yo, por misericordia de Él, le hablé, Él entró a mi corazón, entró a mi vida
Y entonces lo primero que me hizo saber era que yo estaba necesitada. Realmente su luz vino a traerme una muestra y me hizo ver que yo estaba en un abismo, que estaba perdida de mi casa, que no tenía cómo salir de ahí, que estaba muerta en mis delitos y pecados. Miren, todo eso me lo dijo el Señor a través de su palabra, pero también me dijo que me amaba con amor eterno y que Él podía salvarme si yo ponía mi confianza en Él. Entonces yo levanté mis ojos al cielo preguntando, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Y el Señor me dijo, Él es mi auxilio, Él es mi socorro, Él es mi fuerza, Él es mi poder. Y entonces, al venir esa palabra para mí, Jesús, le dije, venga a mi corazón. Yo lo invité a mi corazón, pero la verdad fue Él el que vino, el que me permitió invitarlo. Y entonces Él entró y se sentó y tomó un lugar aquí, en mi corazón. Y desde entonces estamos caminando juntos, Jesús conmigo. Y miren, cada día, paso a paso, he descubierto, como dice su palabra, porque lo que yo les estoy contando en mi testimonio es lo que está escrito en su palabra, pero yo no lo sabía. En su palabra Él me dice que yo sin Él soy nada, que no puedo nada y que no tengo nada. Pero yo antes creía que sí tenía, creía que podía todo y creía que no necesitaba de nadie y que para adelante, ¿para qué? Nadie más si yo podía sola. Pero la palabra del Señor me ha hecho reconocer mi incapacidad, mi necesidad, mi pobreza espiritual. Y entonces hoy puedo decir que estar aquí en la casa del Señor es una alegría. Amén. Estar aquí reunido con ustedes, mis hermanos, porque estamos unidos. Aunque usted esté en su casa, usted está aquí también. Usted está aquí con nosotros, así como están Nati y también está Isabela y también está José y está Juancho. Ya vemos muchos aquí que somos del equipo que estamos trabajando, pero tú que estás en tu casa, tú estás aquí también con nosotros. Y qué alegría poder estar en la casa del Señor. Cuando nos llegó la invitación hoy en la mañana que nos dice, vengan, vamos a la casa del Señor, alabémosle juntos. Miren, qué alegría. Antes era como qué obligación, tengo que ir porque si no, ¿qué me va a pasar? Pues yo espero que tú no sea una obligación estar aquí, que sea una alegría verdaderamente cuando tú recibes nuestra invitación y digas, yo quiero esta mañana estar en la casa del Señor. ¿Y saben por qué? Porque mientras alabábamos esta mañana, en mi testimonio quiero decirles que el Señor me traía el recuerdo de que si no hubiera estado el Señor todos estos 30 años conmigo, en mis momentos de angustia, como dice su palabra, ya las aguas me hubieran anegado y un torrente hubiera pasado sobre mi alma. Yo recuerdo siempre una promesa que Él me dio hace muchos años, que está en Isaías 43, que el Señor me dijo, o 42, no estoy ahorita exacta en la cita, pero Él me dijo que aunque pasara por las aguas no me iban a ahogar. Y que si pasaba por el fuego no ardería en mí. Y miren, mis hermanos, que de verdad tengo muchas veces que he pasado por aguas tempestuosas, turbulentas, que siento que me llegan hasta aquí. Pero el Señor me ha sostenido, el Señor me ha levantado y me ha sacado. Y yo he visto ese cumplimiento de esa promesa. Y he estado en medio de situaciones que han sido como un fuego que de verdad, como cantábamos hoy, también ha quemado muchas cosas que habían en mí que no le agradaban al Señor. Y por eso, en este caminar de 30 años he aprendido a poner mi confianza en el Señor. Y también al ver para atrás, puedo ver la obra que Él ha hecho. Él me ha hecho ahora más fuerte, pero no fuerte en mí misma, sino fuerte en Él. Fuerte en la seguridad de que Él no me va a dejar, segura de quién es mi Dios. Y ¿saben qué? Él me dice que yo soy no una piedrita solamente, sino que soy como un monte, porque dice su palabra que el que le teme al Señor, que le teme al Señor es como el monte de Sión. Y el monte de Sión, aunque no es muy grande, es un monte firme, inconmovible y que permanece para siempre. No porque yo pueda, sino por el que vive en mí. Amén. Es el eterno, el santo, el verdadero, el justo, y Él me llevará hasta el fin de mis días cumpliendo su promesa. Pero en todos estos años, mis queridos hermanos, déjenme decirle que hay momentos en que me he sentido como en un sueño. Hay momentos que de verdad cierro los ojos y digo yo, pero ¿en qué momento pasó esto?
cómo fue transformada mi alma, cómo fue transformada mi situación de mi matrimonio, cómo es posible que hayamos caminado y llegado hasta aquí. Y el Salmo 126 dice claramente: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, será como un sueño, porque no lo podremos creer. Y a veces así me pasa. Hay momentos en que me siento: Señor, ¿qué pasó? Pero cuando recuerdo ese pasado y veo la obra del Señor, sé que un día estuve cautiva, estuve como esclava, estuve esclava del pecado, del enemigo, de mi propia carne, pero el Señor rompió mis cadenas. Él me ha hecho libre, Él me ha liberado. Y a ti también, mi hermano, si tú has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, tú has pasado por esta experiencia. Y hay una cosa segura que sé, que si el Señor no estuviera con nosotros, y no es Él el que edifica mi casa, y no les hablo de esa casita que tiene 4 paredes, un techito, no, mi casa es su morada, porque yo soy un templo, el templo del Señor. Si Él no lo edifica, no es posible para mí hacerlo. Y si Él no guarda mi vida espiritual, yo por mí misma tampoco podría. Pero en Él estoy segura, porque si Él está, eso se va a cumplir. Y es lo que dice Pablo, que podemos estar seguros que Él llevará a su obra completa hasta el fin, aunque hay veces que no vemos nada y que parece que todo está patas arriba. Pero Él mismo me ha dicho, Él me lo ha dicho por medio de su Espíritu, que yo soy su hija, que soy su hija amada. Y ¿sabes qué? Me ha dicho que tengo un valor, que soy una cosa de gran estima, que no soy cualquier cosa, sino que soy estimada. Yo no lo sabía. Durante muchos años me sentí rechazada, sin valor, sin nada. Pero el Señor vino a mi vida y transformó eso. Y si hoy hay emoción en mi corazón, es porque sé que el Rey de la Gloria me considera digna de ser amada y de gran valor, tan de gran valor que Él pagó, no con piedras preciosas por mi vida, sino con su sangre preciosa. Pero sabes, en todo esto, Él me hizo una promesa. Él me hizo una promesa, aparte de las aguas y del fuego que iba a pasar. Él me prometió que iba a tener una familia. Una familia. Y miren, yo ya tenía una cuando conocí al Señor. Tenía mi mamá, mis hermanas, mis padres, pues mi familia natural. Pero también tenía a mi esposo y tenía 4 preciosos hijos. Yo tenía una familia natural. Pero cuando vino esta promesa, yo no muy la entendí de qué se trataba esa promesa. Pero Él me prometió una familia donde todos juntos como hermanos íbamos a estar sentados alrededor de su mesa, comiendo en alegría, disfrutando con Él. Y mis hermanos, ustedes son mi familia. El Señor ha ido cumpliendo su promesa, ustedes son mi familia. Pero todo esto que yo les estoy contando, estos 30 años de caminar. 37. Ya son 37. 37. Miren, yo ya no quiero decir porque suena muchos años. Pero gloria a Dios, no han sido sin lucha. Ha habido batallas tremendas. Porque como el Señor nos dijo, cuando empezamos este caminar, Él nos dijo: sé fuerte y sé valiente y conquista la tierra que está delante. La tierra no se trata de una tierra natural, de una casa o de no. La tierra que había que conquistar es mi propio corazón. Yo la verdad estaba un poco desorientada al respecto y no entendía mucho. Pero hoy, cuando veo para atrás y veo esa caminata, esas luchas, esas batallas, y la más tremenda, vencerme a mí misma. Porque miren, vencer a los enemigos de afuera ya está. Si Jesús mismo en la cruz le aplastó la cabeza a Satanás y después con su resurrección lo llevó cautivo y lo exhibió públicamente en su desfile victorioso. Así que eso ya está. Es nada más tomar esa verdad y hacerla mía. Pero la batalla de mi corazón es una batalla del día a día, de rendir mi vida a Él, de vencer a mi peor enemigo, que es mi propio yo. Y así que el Señor me ha dado esa promesa, no solo de tener una familia, sino que Él ha estado conmigo caminando durante todo este tiempo. Y cuando veo esas batallas tan tremendas con mi propio corazón, en el Salmo 130 hay una pregunta
Una pregunta que el salmista hace, y el salmista dice: ¿quién podrá mantenerse de pie delante del Señor? Y yo cuando lo digo de verdad, ¿quién podrá mantenerse de pie delante del Señor? Es estar erguido, con la cara en alto, cuando vemos todos nuestros fracasos, cuando vemos todos nuestros pecados cometidos, cuando vemos nuestros errores como padres, cuando vemos nuestras desobediencias como hijos, cuando vemos en cuántas cosas le fallamos al Señor. Pero inmediatamente que el salmista hace la pregunta: ¿quién podrá mantenerse de pie delante de ti?, hay una respuesta: su misericordia y su gracia. Porque en Él hay perdón. En Él hay perdón para el que se arrepiente de corazón, para aquel que de verdad tiene dolor de su pecado. Entonces hay perdón y hay misericordia. ¿Y sabe por qué? Porque Él quiere que estemos sentados a la mesa con Él. Estoy decidida hoy a seguir adelante. Contigo, Jesús, yo y mi casa, como tu promesa, te serviremos. Te serviremos no porque nosotros podamos, sino porque tú eres fuerte y todopoderoso, y tú harás tu obra en nuestros corazones. Así que, Señor, sigue haciendo tu morada en mí. Ese es mi testimonio. Un testimonio: el Señor me salvó, me sacó, me trasladó, me ha hecho caminar, me ha sostenido, me ha levantado muchas veces en el camino, me ha sanado el corazón, me ha sanado físicamente, pero sobre todo me ha dado su palabra. Me ha dado su palabra, que ya no solo está escrita aquí en un libro, sino que la siento escrita en mi corazón, como es también su promesa. Y hoy vamos a leer el Salmo 133. Por favor, acompáñame al Salmo 133, que es el penúltimo de esta serie de salmos. Y el Salmo 133, Ángel, si me puedes acompañar y leerlo. Sí, el Salmo 133 del 1 al 3 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Es una palabra profética, mis hermanos. El Salmo 133 es una palabra profética que aún no tiene pleno cumplimiento, pero de que se va a hacer, se va a hacer. Y sabes tú algo importante: ¿cómo empieza? Subraya esa primera palabra. Leímos la versión Reina Valera. Así empieza en la Reina Valera, y en la traducción original también está así. La primera palabra que tenemos es la palabra mirad. Es una palabra pequeña, pero que es un imperativo. ¿Usted sabe lo que es un imperativo? Un imperativo es una orden. No está así como: a ver si te gusta, date una vueltecita, a ver si miras algo que yo quiero que veas. No, es Dios mismo que nos está hablando y dice: mirad, poned atención. Eso quiere decir la palabra mirad. Quiere decir: voltea tu mirada. Cuando leemos algo, a veces el sentido de las palabras, entenderlas es muy importante. Porque esta palabra mirad no quiere simplemente decir: ah, sí, ya lo vi. No, eso es ver, pero ver sin, como oír llover. Decimos también cuando se oye que llueve, pero no nos hace nada, ni nos importa, ni nos hace mella, y se oye como oír llover, sin darle importancia. Pero esta palabra mirad quiere decir: pon atención, fija tus ojos en lo que te voy a decir, aprécialo, obsérvalo, penétralo con los ojos, mira más allá de solo lo que se ve por fuera. Mirad para más allá. El verso 1 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y
me quedé yo pensando y masticando, como dice el Salmo 1, en esta palabra. ¿Qué querrá el Señor que yo mire? ¿Cómo lo penetro? Con la mirada. Y tal vez usted se está haciendo esa misma pregunta. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que Dios quiere que vea? Y entonces el Señor me trajo a la memoria un día de mi cumpleaños. Un día de mi cumpleaños en que estábamos reunidos todos, mi esposo, con Ángel, conmigo, nuestros hijos con sus esposas, con sus hijos, y estábamos todos juntos en un lugar. Y fue un momento tan precioso, tan alegre. Todos estaban disfrutando, todos estaban comiendo alegres, se estaban carcajeando unos con los otros, los niños corrían por todos lados, había una alegría preciosa. Mirad qué bueno y delicioso es. Miren, me hizo un sentido esto. Qué bueno y delicioso es ver a la familia unida, contenta, deleitándose, con los papás todavía ahí, con todos los hijos, con todos los nietos, sin fricciones, sin enojos, sin que cada uno estuviera con la boquita un poquito alargada. Todos estaban contentos y estábamos muy felices. ¿Saben qué? Qué bueno. Qué bueno y delicioso fue ese momento para mi corazón, porque el Señor también me hizo ver la contraparte. Por eso mirad quiere decir apreciar algo. ¿Y sabe qué quiere decir también? Sopesar algo. Y esa palabra sopesar quiere decirla ponerla en una balanza, darle el justo precio, el justo valor que tiene. Porque estar juntos y en armonía, como el Señor me lo presentó, como una familia, un padre sentado a la mesa con todos sus hijos disfrutando, es un regalo de Dios, con muchos hermanos. Pero la realidad de la humanidad es que las familias, la mayoría, no están unidas. Muchas veces estamos desunidos. Y muchas veces estamos juntos, sentados a la mesa, pero cada uno está en otro rollo, dicen los jóvenes, ¿verdad? Cada uno está en sus propias cosas. A veces no hablamos, no porque no tengamos que hablar, sino porque tenemos miedo de lo que los otros van a responder. A veces no decimos ni siquiera una frase de cariño, porque tenemos temor de cómo va a ser recibida esa frase. Y vamos ya con un escudo puesto por delante de nosotros. Y muchas veces, bueno, eso es la parte que digo buena, porque lo que hacemos es ser prudentes. Pero a veces vamos, en lugar de con escudo, con espada desenvainada, con una lengua que se nos sale como una espada verdaderamente, y volamos la cabeza al que se nos pone enfrente. Yo soy madre. Y ser madre tiene sus implicaciones, porque cuando uno ve esto, así como hay esos momentos preciosos de unidad, de armonía, de gozo, y que uno valora, cuando se da esta situación, porque se da en todas las casas, déjeme decirle, no solo en la mía, estoy segura que se da en todas. Lo que hay es un quiebre, hay un golpe, hay un dolor. Y eso no es bueno, ni es hermoso, ni trae alegría, sino que lo que trae es rompimiento, dolor y angustia. Y no solo al padre, a cada uno de los que está sentado ahí, porque cada uno se irá pensando, yo tuve la razón, qué bueno que dije tal cosa, pero cada uno se va con una parte de su corazón quebrada. ¿Sabe usted eso? Por eso, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Y este tema no se trata de la familia natural, aunque le cae bien a la familia natural escucharlo, porque esto tal vez nos puede hacer poner nuestras barbas en remojo y darle un poco más de espacio a nuestro Rey, a nuestro Dios eterno, para que transforme ese egoísmo y ese orgullo que es el que trae tanta pelea y tanta división en las casas. Y saben, por eso conté mis testimonios, porque si no hubiera sido que el Señor empezó por restaurar mi propio corazón
yo no podría estar ahora aquí ni hablando. Porque toda restauración, para poder ver esa unidad de la que el Señor está profetizando, que es la unidad en el reino de los cielos, del cuerpo de Cristo, no puede darse si primero no empieza el trabajo en tu propio corazón. Amén. Es una restauración personal para injertarnos dentro de un cuerpo, porque un cuerpo sano es la unidad de muchos hombres y mujeres que han sido primero resucitados de su muerte espiritual, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por poner nuestra fe en Jesucristo fuimos resucitados. Se nos ha dado una vida nueva, nacimos de nuevo y pasamos de muerte a vida, y ahí, al pasar de muerte a vida, empieza ese proceso de sanación individual, que es el Espíritu Santo, el Señor, el que va haciendo la restauración de nuestro corazón. Es Él el que lo hace, es el Espíritu Santo por su poder. Por eso, mirad qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Ese es el fruto de la obra del Señor en nuestro corazón. Y yo clamo al Señor que todos, cada familia pueda ver eso en sus casas, que todos vengan al conocimiento del Hijo de Dios, que reconozcan que Jesús es el Señor, el eterno Rey de gloria, que bajó a este mundo y que murió por sus pecados, por los tuyos, por los míos. Y entonces, cuando reconocemos eso y le entregamos nuestra vida al único camino que nos puede llevar de vuelta a casa, empieza ese proceso de restauración personal, familiar, social, que nos va a llevar como congregación a esa meta eterna. Qué bueno es eso, ¿verdad, mis hermanos? Si lo pudiste apreciar, qué precioso. Me alegro que lo hayas visto. Pero el versículo 2, ¿me podrías hacer el favor de volver a leer el versículo 2 del Salmo 133? Vamos al Salmo 133, versículo 2, por favor. Tome su palabra. Dice así: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el buen óleo. Nosotros no usamos mucho esa palabra óleo, ¿verdad? La usan los pintores, tal vez, pero la palabra óleo habla de aceite. Y este versículo en particular dice que hace una referencia a lo que es bueno y agradable de estar unidos. Y entonces dice que es como un aceite que baja desde la cabeza de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Si usted no conoce la palabra y usted no tiene entendimiento de esto, usted se va a quedar, como dicen por ahí, en gallo. ¿De qué están hablando aquí en este versículo? Pero yo espero en el Señor que tú tengas revelación de la palabra del Señor hoy, como hijo o hija de Dios que eres. ¿Y qué es el óleo? El óleo es el Espíritu Santo. No podemos tener Espíritu Santo si Jesús primero no hubiera muerto en la cruz y Jesús hubiera regresado a la casa del Padre, porque Él dijo: es necesario que yo regrese. Y desde allá voy a mandarles al Consolador. Uno de sus nombres es Consolador, porque su obra es consolar nuestros corazones. Pero otra de sus funciones es purificar, santificar. O sea, como cantábamos hace un momento en la alabanza: Espíritu Santo, que tu fuego queme todo aquello que no es grato a ti en mí. El Espíritu Santo es fuego que consume. Por eso una de sus manifestaciones son las llamas de fuego. Pero no solo llama de fuego, Él es agua que lava también. Él es viento. Él viene cuando Él quiere, mis hermanos. Él viene como el viento y sopla fuertemente para quitar la paja que nos sirve y sopla de un lado para otro, porque a veces necesitamos ser sacudidos. Pero hoy voy a hablar de la palabra óleo, aceite. El Espíritu Santo es aceite. Y el aceite se usa para varias cosas. De una de los usos del aceite o óleo del Espíritu Santo, uno de los usos que tiene es la sanidad. El Espíritu Santo es quien nos consuela y trae sanidad a nuestro corazón y a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo físico. Pero también el Espíritu Santo, como aceite, es fuerza. Cuando el Señor nos pone de su aceite sobre nosotros, nos capacita con fuerza, con poder. Pero el Espíritu
santo. Hoy quiero hablarles especialmente de lo que habla en este texto. Es un aceite que unge, un aceite que marca, un aceite que señala para el servicio, que aparta para el servicio. Aarón era el sacerdote que fue escogido por Dios, él y su familia, para servir en el tabernáculo. Es un oficio que nadie puede tomarse por sí mismo, sino que es un oficio que Dios es el que determina y él llama quién va a ser su sacerdote, su sumo sacerdote. Y él escogió de todas las tribus de Israel, escogió a la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví escogió a Aarón y a sus hijos como sus sacerdotes, y siendo Aarón el sumo sacerdote. Sumo quiere decir el más fuerte, el más grande, el más poderoso, el que tenía mayor autoridad. Y era el único que podía entrar hasta la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. El tabernáculo, si ustedes se recuerdan, esa tienda que Dios le dijo a Moisés cómo hacerla cuando iban en la ruta del desierto, era una tienda que primero tenía una cerca con cortinas de lino, con estacas, con unas columnas fuertes que sostenían toda esa cerca. Pero adentro del tabernáculo habían diferentes cosas. Había otra tienda más pequeña, que en esa tienda más pequeña hay 2 habitaciones. El lugar santo, donde entraban todos los días los sacerdotes ordinarios, y luego estaba separado por una cortina muy especial, y estaba el lugar santísimo, el lugar de la morada de la presencia de Dios, donde él había dicho que ahí iba a estar él todo el tiempo para acompañar a su pueblo. Y ahí solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, con la sangre del cordero que se sacrificaba para que fueran aceptados ellos como pueblo, y una serie de ceremonias que no es este el caso, pero era importante hablarlo. Pero me interesa mucho que ustedes se recuerden la disposición de todos los muebles del tabernáculo, porque primero había una puerta de 4 colores que se atravesaba. Esa puerta de 4 colores representa al Señor Jesucristo, porque no hay otra puerta por donde se puede entrar. Para entrar al tabernáculo solo hay una puerta, y esa puerta es Jesús. Y se entraba por medio de Jesús, e inmediatamente lo primero que se ve es un altar de sacrificios donde los sacerdotes degollaban a los animales, se escurría la sangre, luego los limpiaban y ponían ahí, y entonces bajaba el fuego de Dios que consumía el sacrificio. Luego había un lavacro, y luego del lavacro ya se entraba al lugar santo, y en el lugar santo había, de un lado estaba el candelabro de oro con 7 lámparas, del otro lado estaba la mesa de los panes, y quiero que me miren la forma que estoy abriendo mis brazos. Izquierda y derecha, luz y pan. Y en medio, un altar más pequeño donde se quemaba el incienso, que son las oraciones del sumo sacerdote para interceder por todos los hombres. Y se pasaba ya luego al interior del lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza con el propiciatorio. Pero dentro del arca habían 3 cosas: las tablas de la ley rotas, la vara de Aarón que había florecido, y maná. ¿Y saben qué? Esas 3 cosas tenían un recordatorio para nosotros, para el pueblo, pero para nosotros. Porque dentro del arca de Dios, que en ese momento era una caja de madera forrada de oro por todos lados, por dentro y por fuera, representa a Jesús. Jesús es el arca de la alianza. Jesús es, y dentro de Jesús, Él mismo es la ley, Él es el maná, y Él es la autoridad. Pero lo que estaban haciendo ahí, estas 3 cosas, es recordarnos que nosotros quebramos la ley y que nos es imposible cumplirla, que somos totalmente rebeldes a la autoridad. No solo a la de nuestros padres, nuestros maestros, esa es la segunda autoridad, pero contra quién vamos en primer lugar es contra Dios. Nosotros, todos los seres humanos, hemos agarrado nuestro propio camino como ovejas descarriadas, haciendo lo que se nos da la gana. Perdónenme, estoy parafraseando Isaías.
Así es, cada quien se va por su lado. Pero saben, también ahí hay un recordatorio, que el gran amor del Señor es que Él daba el pan todos los días y su presencia a pesar de tantas cosas estaba. Y el pueblo dijo, ay, qué aburrido comer maná, ya me cansé, para recordarnos de lo ingrato que es nuestro corazón. Y sobre eso está el propiciatorio, el lugar donde era derramada la sangre para cubrir eso que está dentro, nuestra insolencia, nuestra ingratitud y nuestro desdeño de Dios. Qué tremendo, mis hermanos, porque el tabernáculo es una figura de una cruz. Fíjese pues, está el madero, que es el madero vertical. Los pies del madero son el altar de sacrificio, la cruz donde murió Jesucristo. El altar, el abacro que dice que no tenía medidas, es uno de los muebles sin medidas. ¿Sabe por qué? Porque la gracia y la misericordia de Dios para limpiarnos no tiene medida. Y después del abacro está el altar de oración, por donde intercede nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. El único intercesor es Jesús, que entra por el lugar santo y llega a ese lugar con su sangre, no con la de otros animales. Llegó con su propia sangre hasta el lugar santísimo y puso su sangre delante del Padre. Y cuando el Padre ve esa sangre, ya no ve lo que hay dentro, sino que ve la sangre del Cordero que pagó por nosotros. Gloria a Dios. Y entonces podemos ir de regreso a donde entran los sacerdotes ordinarios, donde abrimos ese madero que es horizontal, donde está la luz de Cristo, que constantemente nos ilumina para vernos quiénes somos y cómo somos, y ver nuestra pequeñez y nuestra necesidad, y nos da su pan, que es el alimento para fortalecernos, del cual debemos comer constantemente. Su palabra, su presencia, Él mismo es el pan de vida. Y también nos recuerda que la unidad está en Él por medio de su oración. Él es el vínculo perfecto del amor. Amén. Él es el único que puede unirnos en unidad y en armonía, mis hermanos. Es el único. Es el único. No puede haber otra unidad. Por eso dice, mirad qué bueno y delicioso es. Es como el óleo, ese aceite que es el Espíritu Santo, que baja desde la cabeza de Aarón. Aarón ya se murió, ya no es sumo sacerdote. Él fue un momento en su vida el sumo sacerdote, pero ya no es, ya se murió. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos un sumo sacerdote que entró una vez para siempre hasta el lugar santísimo. Amén. Con su propia sangre, la puso sobre el propiciatorio. ¿Y saben qué? Entró y no se muere ni se va a morir nunca, porque resucitó y la muerte no pudo con él. Él es el vencedor, el victorioso, el rey de la gloria, y que le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, mi hermano, mi hermana preciosa. ¿Lo estás percibiendo? La grandeza de nuestro sumo sacerdote. Él es la cabeza, sobre su cabeza desciende el óleo, ese óleo de la unción que se derrama sobre todas sus vestiduras. No solo es rociado, se derrama, quiere decir que es dado sin medida, pero no se está derramando sobre nosotros, se está derramando sobre la cabeza de Aarón, sobre la cabeza de Jesucristo. Amén. Y de él fluye sobre sus vestiduras de justicia, sobre su vida perfecta y sin mancha, y que baja hasta los bordes de la vestidura. Pero debajo de esa vestidura, mi hermano, está usted, estoy yo, estamos todos, porque somos su cuerpo, porque somos uña, o porque somos pie, o porque somos mano, lo que sea, puede ser hasta un ojo, pero por aquí pasa esa unción del Espíritu Santo, rociándonos, llenándonos, dándonos el olor de Cristo. El aceite baja de Él y nos llena, porque lo hemos recibido a Él. Si tú no has recibido a Jesucristo en tu vida, tampoco el Espíritu Santo llega a ti, porque es dado sin medida para los que creen que Jesús es quien dijo que es, y que le da el honor que Él merece como Rey y Señor. Él es el buen óleo, el Espíritu Santo, que desciende sobre la cabeza de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, y baja por todas sus vestiduras, impregnándonos a todos los que formamos su cuerpo de su olor y su presencia santa.
Amén. Gloria a Dios. Tantos detalles que ha dado Carolina en base a la palabra de Dios. En Levítico capítulo 8, parte de esto ya lo platicó Carol, pero es importante solo recordar, porque Carol ha traído en una forma secuencial una serie de procesos del Antiguo Testamento. Y es bueno recordar que el aceite, antes de ser derramado en la persona de Aarón y de sus hijos, fue derramado en todos los muebles del tabernáculo, como diciendo: este tabernáculo ha sido consagrado a Dios, y si ha sido consagrado a Dios, vamos a consagrar también a aquellos a quienes van a estar trabajando adentro. Y es ahí donde este aceite del Salmo 133, recuérdense, este aceite consagrado tiene 5 elementos aromáticos. Es un olor extraordinario. Incluso hemos tratado de buscarlo en Guatemala y no lo hemos podido conseguir, para que todos probáramos, pudiéramos oler esa fragancia exquisita de este aceite y del incienso. En fin, todos los muebles fueron consagrados. Y por último fue consagrado a Aarón y sus hijos por medio de esta santa unción, que es el óleo santo. Amén. Y eso tiene un mensaje, mi hermana, mi hermano que estás hoy aquí, porque el Señor nos quiere para Él. Nos quiere para Él, y por eso ha derramado su óleo santo también sobre nosotros, apartándonos para Él, para una vida de santidad, porque el Espíritu Santo no ha venido para consentir nuestro pecado y dejar que sigamos iguales y que sin transformación. No, el Espíritu Santo es paciente, Dios es paciente y misericordioso, lento para la ira, pero no quiere decir que no llegue su momento de juicio. Él se espera, pero su Espíritu Santo trae la convicción a nuestras vidas de 3 cosas principales. Lo primero que nos convence es de que somos pecadores, nos convence de nuestro pecado, nos hace ver que no estamos bien delante de Dios, que necesitamos arrepentirnos y volvernos a Él. Luego nos convence que nuestro pecado tuvo un precio que pagarse, que es la sangre del Señor Jesucristo. El perdón de Dios no solamente hasta, ay sí, perdone pues, no, el perdón de Dios tuvo un costo, el costo de la muerte de Jesús en la cruz. Él murió por mis pecados. Y tercero, Él nos hace ver que ha sido hecha toda justicia y que hay un juicio. El primer juicio fue Satanás, que fue juzgado y ya fue condenado y ya fue determinado lo que hay sobre él. Pero también hay un juicio para el que no cree. Si no cree, ya está condenado. Pero si cree, vivirá. Así que el Espíritu Santo es el que nos trae esta convicción de estas 3 grandes verdades. Y vamos a terminar con una figura maravillosa, que es el Monte Hermón. La primera dice que el Señor compara la unidad de su cuerpo, la unidad de los hijos de Dios, con ese óleo santo, con ese olor exquisito, con esa fortaleza, con ese precio precioso. Pero la segunda comparación que hace, la hace con un monte. Y ahí también nos quedamos, ¿cómo será ese monte? Porque como no está cerca, la mayoría no sabemos cómo es. Sabemos cómo es el Pacaya o cómo es el volcán de fuego o el Acatenango, tal vez los hemos visto. Pero el monte Hermón no lo hemos visto algunos, más que a través de fotos quizá, y algunos ni de fotos, o tal vez ni siquiera lo sabíamos, no lo conocemos. Quiero contarles un poquito para que por lo menos nos lo podamos imaginar en nuestra mente. El Monte Hermón es una cadena de montañas, no es solo uno, es una cadena de montañas, pero la parte más alta es lo que se conoce como el Monte Hermón y mide 2.814 metros sobre el nivel del mar, la cumbre. O sea, es un monte alto, de hecho es el más alto en esa región de Israel. Y lo curioso de este monte es que la cima tiene casi que todo el año nieve, porque precisamente por la altura se mantiene con nieve la mayor parte del año, pero la cima es bastante, diríamos, yerma, no tiene ni árboles, unos pocos matorrales se ven por ahí, pero conforme va bajando van apareciendo árboles frutales y otro tipo de árboles, pero la base principal es un monte donde hay muchos viñedos. Miren qué bonito, ¿verdad? La parte de arriba, la cumbre, está yerma, no se ve la belleza de la cumbre más que la nieve y la imponencia que tiene.
pero conforme va bajando se va llenando de vegetación. En este monte es posible, y oigan la palabra, es posible, dicen los estudiosos, que haya sido el lugar del monte de la transfiguración, porque se encuentra, cuando leemos el pasaje de Cesarea de Filipo, que estaba cerca de Jesús, de ahí cuando partió precisamente con los apóstoles para donde se transfiguró. Eso solo como una cosa de referencia, pero lo interesante aquí es porque el Señor compara la unidad del cuerpo de Cristo con el Monte Hermón. Y la compara con eso, les voy a decir, porque el Monte Hermón tiene la característica que en un lugar tan desierto como es Israel, los vientos que vienen del Mediterráneo arrastran la humedad con nubes. Y al llegar a esa altura se produce un fenómeno atmosférico que es la condensación que produce rocío. Y ese rocío que amanece, es tanto rocío el que amanece que se filtra, porque la montaña es de caliza, de piedra caliza, y entonces hay filtración del agua que va fluyendo por dentro de la montaña hasta la base. Y en las bases de la montaña nacen varios ríos, 3 en principal, y esos ríos al juntarse forman lo que es el río Jordán. En la actualidad, el Monte Hermón es el responsable de surtir de agua a toda esa región que está rodeada de desierto. Déjeme decirle que el que tiene la posesión de ese lugar tiene el poder, porque el agua es vida. Y hoy está en manos de Israel, pero lo tuvieron que pelear para hacer de ellos, y lo tienen que defender porque están rodeados de enemigos que no quieren que ellos lo tengan. Pero miren, este monte es comparado con la bendición de la unidad del cuerpo de Cristo, porque a través de la cabeza, de la cumbre del cielo, viene la bendición de la vida. Jesús dijo: yo soy el agua de vida. Jesús es la vida. Y miren, en la mujer aquella samaritana que estaba junto al pozo, le dice a Jesús: pero si tú no tienes con qué sacar agua del pozo, ¿cómo es que tú me pides a mí de agua de beber? Y entonces Jesús le contesta: si tú supieras, tú le pedirías al que tiene el agua y él te daría agua en abundancia, porque del corazón del que cree brotan ríos de agua viva. Amén. Mi hermano, mi hermana querida que estás hoy aquí, que estás escuchando, la bendición de este salmo es tremenda. Un día nos veremos todos en la mesa del Padre Celestial como brotes de olivo en torno a su mesa. Amén. Tomando del vino, de la alegría, del gozo, de la presencia, todos unidos, porque ahí ya no va a haber ese yo primero, yo segundo, yo mejor, tú mejor. No, mis razones o tus razones. No, ahí todos estaremos plenamente sujetos a la voluntad del Padre, y entonces allí hay bendición y vida eterna. Amén. Mis hermanos, ese es el salmo profético, pero oro porque el Señor desde ya esté cumpliendo esa transformación en nuestra vida, que nos permita unirnos, primero con nosotros mismos, con Él. Segundo, nosotros con nuestra familia cercana. Y tercero, como congregación, nuestra pequeñita, no es gran, es pequeña Casa Josué. Somos una pequeña manada, pero nos conocemos todos, nos amamos, nos queremos mucho. Y no porque no tengamos errores o faltas, sino porque el Señor, el buen aceite del Señor y su agua que nos limpian y nos fortalecen y nos transforman, nos hacen permanecer. Y que eso fluya para muchos más, que alcance a todo el cuerpo de Cristo en Guatemala y en el mundo entero. Que esta campaña cumpla sus propósitos, que cada video vuele por los aires y llegue a donde tiene que llegar, al corazón de aquellos que necesitan volverse al Señor con un corazón arrepentido, contrito, humillado, y que reciban la bendición de esa palabra del Señor, que es como lluvia temprana, pero también como lluvia tardía. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Vamos a darle gracias al Señor, porque su bendición es tan grande, su amor es tan precioso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza, gracias por esta
Esto que nos has dado a entender hoy de quién eres tú y cuál es tu sueño, Señor. Ver una familia sentada alrededor de tu mesa, todos juntos, en un mismo espíritu, con un mismo corazón, con una misma mente. Todos los que te conocemos a ti, Señor. Porque no puede haber unidad con los que no son tuyos, Señor. La unidad es para los que están bajo la cabeza de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, el Rey de la Gloria. Señor, únenos tú, derriba toda fortaleza que se oponga a ti en nuestros corazones, derriba toda división que haya en nuestros corazones contigo, derriba toda pared que se haya levantado, Señor, entre nuestras familias, derríbala con el poder de tu nombre y levanta un muro alrededor de nosotros, guardándonos en la unidad del Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús oramos, en el nombre de Jesús oramos.